Con este último tema de edificios sustentables, que va a ser acerca de las certificaciones, vamos a juntar todo lo que hemos estudiado en las clases pasadas y vamos a ver cómo se implementa, cómo ha existido un sistema normativo para poder medir y cuantificar estas implementaciones que van a tener o estas diferentes implementaciones que puede tener un edificio. Vamos a estudiar, bueno, primero vamos a hacer notar que hay dos diferencias muy importantes entre lo que es una certificación y una norma de construcción. Todos los países van a tener sus normas de construcción y las normas de construcción son locales. Y cada país la hace o cada ciudad va a hacer su propia norma de construcción de acuerdo a las condiciones locales que tengan. No es lo mismo construir aquí en la Ciudad de México que construir en Monterrey, ¿no? En Monterrey casi no tiembla, aquí tiembla bastante, ¿no? No es lo mismo construir en México que construir en Suecia. En Suecia hace mucho más frío de lo que hace aquí. Entonces, cada norma particular está adecuada a los elementos locales. Y además, muchas de las normas de construcción van a tener ciertos elementos de sustentabilidad que han ido incorporando a lo largo del tiempo. Es decir, obligar a que haya cierto porcentaje de áreas verdes en el predio. Ya vieron ustedes que en una lectura varias ciudades que habían implementado por norma que había que instalar azoteas verdes, etcétera. Esas son las normas de construcción. Por otro lado, las certificaciones son sistemas voluntarios. Es decir, un constructor está obligado a cumplir con la norma, pero la certificación la puede cumplir si quiere o si le interesa o si se le está pidiendo el cliente. Y las certificaciones no siempre son locales. Es decir, yo me puedo certificar con un tipo de sistema que se creó en Estados Unidos o que se creó en el Reino Unido, que es el caso del LEED y BREEAM. En México también, en la Ciudad de México ya tenemos un sistema local, pero todavía se utiliza muy poco, se utiliza más los sistemas extranjeros, que idealmente tienen que estar adaptados a las condiciones locales que tengamos aquí. O sea, no se puede quitar esa parte regional que tenemos. Y la idea de las certificaciones, hay de varios tipos, pero las que vamos a estudiar ahorita de edificios sustentables es justamente medir estos elementos de sustentabilidad que se han implementado en un edificio. Ahora, hay localidades o hay ciertos países donde construir de acuerdo a lo mínimo que nos requiere la norma nos haría que yo pudiera pedir automáticamente una certificación. Así puedo cumplir con lo mínimo de mi norma local, a lo mejor en Suecia, y con eso me gano inmediatamente, o sea, podría yo pagar y ganarme inmediatamente la certificación LEED Gold. Que a lo mejor aquí en México cumplo con lo mínimo que me pide la norma y no tengo lo suficiente para obtener ni siquiera la menor certificación. Eso es de acuerdo a que cada país ha tenido diferentes medidas obligatorias de sustentabilidad en sus propias normas. ¿Ok? Y en la actualidad ya tienen varias décadas estas nuevas certificaciones, pero cada vez se han vuelto más populares, sobre todo porque las empresas quieren cumplir con su responsabilidad social corporativa, que les da una mejor imagen el tener oficinas que estén con certificaciones LEED y que también puede aumentar la plusvalía de los inmuebles, puede hacerles tener mayores ingresos. Entonces, como constructores, parte de la demanda que tenemos para hacer edificios certificados es que los clientes están buscando ya edificios certificados. Y la principal certificación que vamos a estudiar, que vamos a estudiar con un poco más detalle, va a ser la certificación LEED. LEED, que significa Leadership in Energy and Environmental Design, y que fue creada por el USGBC, que aquí es lo que dice, ahorita vamos a hablar qué es exactamente el US Green Building Council, y fue creado en Estados Unidos en el 93. Ustedes ya leyeron un poco en su tarea acerca de la historia del LEED y del USGBC. Se utiliza en todo el mundo, de hecho en el continente americano es la más popular y a nivel global compite con BREEAM, que también vamos a hablar de ella, pero en México se utiliza principalmente la certificación LEED. Y va a ser un sistema de puntos, es decir, por cada elemento de sustentabilidad, por cada aspecto en diferentes categorías, te vas a ir sumando puntos y de acuerdo a la cantidad de puntos que tengas es el tipo de certificado que le van a dar a uno. Hay que tener en cuenta que no es un sistema perfecto, ya leyeron ustedes acerca de algunas críticas y que no es el fin, o sea, no es el objetivo la certificación. La certificación únicamente representa lo que obtuvimos en cuanto a medidas sustentables, que son el objetivo. No hay que certificarse por certificarse nada más. Y no hay que creer que por estar certificados ya somos un edificio
que no va a tener impacto, solamente estamos reduciendo el impacto, y que también el no estar certificado no quiere decir que no sea un edificio sustentable. Se pueden poner todas estas medidas sin estar certificado. No es algo obligatorio para alcanzar la sustentabilidad en un edificio. Ahora, van a haber dos organizaciones relacionadas a la certificación LEED, y tienen diferentes roles, y a veces puede ser un poco confuso de cuál se dedica a cuál cosa, ¿no? Entonces está el US Green Building Council y el Green Building Certification Institute, o GBCI. Los nombres son muy parecidos, pero la idea es que USGBC crea la certificación y tiene esos estándares. Vamos a ver que hay muchos tipos de certificaciones y los está actualizando continuamente. Mientras que el que otorga la certificación a los edificios individuales va a ser el Green Building Certification Institute. Entonces, uno la crea y la mantiene y la actualiza, y el otro verifica que los edificios cumplan con la certificación, y también va a dar el Green Building Certification Institute las acreditaciones a los profesionales que puedan ser expertos en este sistema de certificación y ayudar a los equipos de diseño y de construcción a alcanzar la certificación a través del GBCI. También el USGBC, como se supone, es una organización, una asociación. Las empresas u organizaciones se pueden afiliar y tener membresías, pero no los individuos. Y también tiene capítulos locales. Hay un capítulo, uno por cada estado en Estados Unidos, y cada país, muchos países tienen su propio capítulo. México también tiene su propio capítulo del USGBC. Y también si hay, vamos a ver más adelante que hay dos tipos de dudas que pueden surgir sobre la certificación, que puede ser una específica para para un proyecto en particular, que la va a ver el GBCI, y cuando es una duda que va a aclarar de manera general y amplia toda la certificación, va a verla el USGBC. Entonces, uno crea la certificación y la actualiza, y el otro da los certificados. Por otro lado, vamos a tener un sistema de credenciales profesionales, que ustedes o cualquier profesionista puede hacer un examen para acreditarse. Son dos términos diferentes. Los edificios se certifican y las personas se acreditan de acuerdo al sistema LEED. Entonces, uno se acredita y puede poner en su tarjeta de negocios que es asociado Green Associate de LEED, o lo puede poner en su currículum, y le da oportunidades laborales a uno para participar en proyectos LEED, o para hacer justamente consultoría a diferentes empresas para que puedan alcanzar estos puntos de certificación LEED, o hacer un despacho específico de diseño sustentable, donde parte de la línea de negocio sea justamente trabajar con despachos de arquitectura y de construcción para crear edificios que puedan cumplir con la certificación LEED. Tienen varios costos, no son baratos. Hay exámenes que van a costar entre $100 y $350. Hay dos niveles principales, y el primer nivel para estudiantes cuesta $100, y ya el segundo nivel ya no hay opción para estudiantes y cuesta $350. Aquí esto es muy importante, que LEED o el USGBC no va a hacer cursos. Ellos hacen GBCI va a hacer el examen, pero ninguna de las dos instituciones da cursos. Hay terceros que van a ofrecer cursos, pero ellos no hacen el examen. Dan cursos de preparación para el examen, pero no son ni acreditados oficiales para dar el curso, ni acreditados oficiales para hacer el examen. Uno puede hacer el examen sin tomar el curso de los terceros, o los terceros no pueden decir que ellos te aseguran que vas a pasar el examen, porque ellos no hacen el examen. Entonces hay que tener cuidado con eso para que no caiga alguno en una estafa. Y la acreditación requiere, para poderla mantener a lo largo del tiempo, no hay que repetir el examen continuamente, sino hay que pasar cierta cantidad de horas de educación continua de cursos que sí va a ofrecer estas dos instituciones específicamente. Entonces, hay dos niveles principales de credenciales, que va a ser el LEED Green Associate y el LEED Accredited Professional, o AP with Specialty. Este es otro que ahorita vamos a hablar de él. Entonces, primero pasan su examen y se vuelven LEED Green Associate, y luego pasan un segundo examen y se vuelven Accredited Professionals. Entonces, el Green Associate es
alguien que no necesariamente se dedica a la industria de la construcción, es decir, no necesariamente es ingeniero civil o arquitecto, puede ser contador, economista, cualquier cosa que gira alrededor de toda esta industria de la construcción, que es muy diversa, puede ser financiero, bla, 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 ¿no? Es decir, no está hecho para un área de conocimiento específica y es interdisciplinario. Y van a ser especialistas que tengan conocimientos generales sobre cómo hacer edificaciones sustentables y qué tecnologías se aplican para estas edificaciones. Y además que conozca también de manera general cómo funciona el sistema de certificaciones LEED. Entonces, ustedes realmente con lo que vieron en este curso tienen la gran mayoría del conocimiento necesario para poder hacer su examen y pasar como Green Associate. O sea, es prácticamente lo que vimos en esta clase. No quiere decir que puedan ustedes ir mañana y pasar el examen. Tienen que estudiar otra vez con mucha más profundidad lo que vimos en toda la clase y ver algunos detallitos o ver cómo se ligan específicamente con el sistema LEED o alguna cosa particular que no habremos visto. Pero la gran mayoría fue lo que vimos en esta clase. El siguiente sistema va a ser el LEED Accredited Professional with Specialty, que les digo, esto es como tener una certificación, como un diplomado, etc. Bueno, no es un diplomado porque no toman cursos, es una certificación porque hacen un examen. Este sí ya va a ser en un tipo específico de certificación del LEED. Vamos a ver que hay varios diferentes tipos de certificaciones. Entonces, cuando aquí se certifican de manera general edificios sustentables y todo el sistema LEED, un conocimiento básico aquí de un sistema en particular, van a tener un conocimiento amplio. Ahora, como es un conocimiento mucho más amplio, de aquí ya tienen que saber muy bien cómo son los sistemas de puntuación, cómo se pueden cumplir los sistemas de puntuación, qué particularidades tienen, qué documentación, planos, cálculos, memorias de cálculo, etcétera, etcétera, hojas técnicas, sí, sí, sí. Todos estos documentos especializados y técnicos que necesitan saber cómo crearlos y qué tienen que cumplir particularmente, pues ya está dirigido más a profesionales de la construcción, como ustedes. Antes se necesitaba tener experiencia en proyectos LEED, comprobable, pero ahora ya no es necesario. Entonces, ustedes pueden no haber trabajado nunca en un proyecto LEED y certificarse, pero bueno, es recomendable porque eso le ayuda a uno a familiarizarse, pero también uno puede primero certificarse y luego entrar a trabajar a esto. Y ya ciertas personas que van a tener décadas de experiencia, que han contribuido especialmente a las tecnologías o a las aplicaciones para edificios sustentables y al sistema de certificación LEED. LEED les da una certificación o una acreditación especial que le llaman LEED Fellow. Pero eso ya no hay que pagar ni nada, ya no uno puede, o sea, lo escogen a uno, ¿no? No dice uno, yo quiero ser LEED Fellow. O sea, cada año escogen unas cuantas personas para escogerlos como LEED Fellow. Entonces, las principales que les interesarían a ustedes sería el LEED Accredited Professional y el LEED Green Associate. Justamente estos dos sistemas son los que ustedes pueden hacer los exámenes para pasarlos. Y ahora sí, ¿qué tipos de certificaciones hay de LEED? Va a haber el LEED for Building Design and Construction, o BDMC, LEED for, no, este es parte del mismo. Hay, a ver, LEED for Homes, LEED for Interior Design and Construction, o ID+C, Operations and Maintenance, que es O+M, y Neighborhood Development. Entonces, de los más importantes va a ser el Building Design and Construction, que les digo, o sea, en estos 5 sistemas que les hablé, que BD+C, ID+C, O+M, ND y el de Homes, son en los que uno se puede certificar con el LEED AP. Y dentro de esos hay varios subsistemas de certificaciones de acuerdo al tipo de edificio que vaya a tener uno. Es decir, no son los mismos requisitos o sistema de puntos para
escuelas, para hospitales, para data centers, para hoteles, etcétera. Entonces uno tiene que escoger el que coincida con su tipo de edificio. Y van a haber dos más generales, que sí les voy a hablar con un poco más de detalle, que va a ser el LEED for New Constructions and Major Renovations, que fue la certificación original. En el inicio solo existía esta certificación. Y ya después, con el tiempo, fueron saliendo todas las demás. Entonces, este es principalmente para edificios de oficinas, de empresas privadas. Pero bueno, puede incluir otro tipo de edificios como edificios residenciales, siempre y cuando tengan más de 9 pisos, edificios de gobierno, oficinas de gobierno, y algunos otros edificios como iglesias y bibliotecas que tengan más de cierta cantidad de metros cuadrados. Y tienen que ser edificios que se están construyendo desde cero, nuevos proyectos de construcción. O, en todo caso, a edificios con renovaciones importantes. Es decir, cuando prácticamente dejamos otra vez la obra negra y volvemos a construir toda la envolvente, todos los acabados, muchos cambios en interiores y cambios significativos en el sistema de ventilación. En una renovación mayor también puede aplicar este tipo de certificación. Y lo que sí es importante es que el dueño tiene que, o sea, tiene que haber un dueño del edificio y ese dueño no solamente tiene que controlar el edificio, tiene que operar y ocupar más del 60% del edificio. Entonces, por ejemplo, esto aplicaría para aeropuertos. Los aeropuertos sí tienen varios locales con tiendas, etcétera, pero es un porcentaje muy pequeño de los metros cuadrados del edificio. Será un 10, un 20% de los metros cuadrados que están rentados y el resto los controla pues sí, la organización o la institución que controla o la empresa que controla o que tiene concesionado el aeropuerto, ¿no? Entonces, para ese tipo de construcciones aplica esto, ¿no? Entonces, varios me comentaron en la lectura del LEED es que el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México iba a tener certificación LEED y, bueno, justamente iba a tener esta certificación LEED. Vamos a hablar cuando se opera menos del 60% del edificio, hay otro tipo de certificación especial que va a ser justamente Core and Shell, que es para el mercado de especulación. Es decir, para un centro comercial donde la gran mayoría de los metros cuadrados van a estar disponibles para renta o para un edificio de oficinas, pero donde yo construyo el edificio y voy a rentar los diferentes pisos a diferentes empresas. Entonces, yo soy dueño del edificio, pero ocupo y controlo menos del 40%, porque estoy rentando todo ese restante del espacio. Pero aunque rento menos del 40%, tengo control sobre los sistemas principales, tengo control sobre las entradas, sobre el sistema hidrosanitario general, tengo control sobre el sistema de ventilación central, tengo control sobre la envolvente térmica, etc. Pero lo que sí no puedo controlar es cómo se van a comportar los inquilinos. No puedo controlar yo qué tipo de iluminación artificial va a poner, no puedo controlar si va a poner focos LED o focos incandescentes. Eso ya está, eso sí lo puedo controlar en las áreas comunes, pero en cada local particular ya no puedo decidirlo yo. No puedo decidir cuánta energía va a utilizar o si van a utilizar eh, eh, muebles hidrosanitarios ahorradores, bla, bla, bla. Y como este está hecho para especulación, y muchos de estos edificios, mientras se está construyendo, incluso a veces cuando está en planeación, empiezan a vender o a rentar los locales. Justamente la idea es que cuando ya esté construido, el desarrollador ya haya rentado la gran mayoría de los locales. O las plazas, pues cuando se empieza a construir ya se sabe que va a haber tal tienda departamental, tal compañía de cine, etc. Entonces, la idea es que haya una precertificación. Que esto es lo importante. LEED certifica edificios ya construidos, ya terminados y justo listos para empezar a utilizarse. Bueno, también alguien me comentaba en la tarea que el nuevo edificio, el nuevo aeropuerto Internacional de México iba o tenía tales certificaciones LEED o tal tipo de certificación LEED. Y bueno, esa es una imprecisión. Realmente lo que pasa es que era candidato a tener una certificación LEED, es decir, el diseño cumplía con las puntuaciones para tener certificación LEED, pero no iba a ganar la certificación LEED hasta que estuviera terminado y listo para operarse. Porque, bueno, yo puedo hacer unos planos muy bonitos, que alguien me lo comentaba en una tarea cuando
hablamos del rascacielos bioclimático, que yo puedo hacer unos renders aquí padrísimos para tener árboles y plantas colgantes, todo verde, y cuando lo construyo, ya no lo tiene, que es lo que muchas veces pasa con esos renders con árboles en terrazas, etcétera. Cuando uno ve el edificio terminado, la cantidad de verde y de vegetación es mucho menor. Entonces, por eso tiene que ser sobre lo ya construido, para ver realmente qué se hizo y realmente qué está implementado. Pero este particular sí puede tener una precertificación, es un papelito que diga, bueno, sí tiene los puntos y LEED respalda esto para que yo pueda usarlo como elemento de mercadotecnia y vender más, tener cierta plusvalía o ponerlo en una renta a un precio mayor. Pero todos los otros sistemas solamente es hasta que ya está terminado. El complemento de Core and Shell va a ser Interior Design and Construction, que va a ser justamente para los arrendatarios. Es decir, yo soy dueño del local, yo no puedo controlar cómo es la envolvente térmica, cómo son todos los sistemas, todas las instalaciones generales del edificio, pero lo que está sucediendo dentro de mi pequeño local y lo que estoy instalando dentro de mi local, sí lo puedo controlar. Y cómo opero ese local. Entonces, justamente esa es la idea y es complementario. El dueño de todo el edificio se certifica con Core and Shell y el arrendatario se certifica con Interior Design and Construction. Entonces, justamente el porcentaje de operación del edificio es el complementario a este. Otro va a ser para casas. Digamos que aquí en New Construction podemos poner edificios residenciales de departamentos de más de 9 pisos, pero si son de menos de 9 pisos no aplica esto y tampoco va a aplicar esto. Entonces va a haber un tipo para casas unifamiliares y de pequeña altura, como puede ser un dúplex o como puede ser, sí, o sea, dos pisos. Este es como una casa unifamiliar o un dúplex. Y ya este mid-rise sería como para edificios de 5, 6 pisos, 7 pisos, todavía 8 pisos que no alcanza a pasar de los 9 pisos, pues entraría en este tipo específico de certificación. Va a haber otra que va a ser Operations and Maintenance. Le digo, LEED, la gran mayoría de las certificaciones de LEED son para lo que está construido, para lo que se instaló. Pero ya vimos que esa es la primera etapa del ciclo de vida del edificio. Y sí, lo que está instalado, el tipo de muebles hidrosanitarios, etcétera, el tipo de iluminación o justamente qué tanto la orientación geométrica, eso va a impactar en la operación. Pero bueno, ya durante la operación, si yo dejo las luces prendidas todo el día, si estoy desperdiciando agua, si no descuido las áreas verdes, no cuido la infraestructura verde y dejo que se muera todo, ya no va a ser sustentable el edificio. Pero a lo mejor yo me gané la certificación porque en el tiempo cero cumplía o era adecuado, pero ya no sé si en el tiempo X va a ser correcto. Entonces, justamente como era un vacío muy importante en los edificios sustentables, en el sistema de LEED se puso esta nueva certificación, donde sí, también hay para cada tipo, para escuelas, hoteles, centros comerciales, centros de distribución, bla, 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 ¿no? Pero este sí va a estar evaluando pues cómo se está operando, ¿no? Si se está operando, o sea, el edificio puede estar construido de manera sustentable o para favorecer la sustentabilidad, ¿no? Pero si se opera sustentablemente, pues puedo obtener también esta certificación. Y en la actualidad muchos edificios lo que hacen es doble certificación, obtienen la de New Construction y aparte obtienen la de Operations and Maintenance. Y esta es la única que se tiene que estar recertificando. Cada 5 años tengo que yo comprobar que sí estoy operándolo de acuerdo a la manera para ahorrar energía, ahorrar agua, etcétera, y me vuelven a dar la certificación. Que estas certificaciones, Core and Shell y New Construction, como es en el tiempo cero, pues o sea, es algo congelado. La obtuve una vez y ya pongo la plaquita, la presumo por el resto de los tiempos en mi edificio, pero no tengo que estarla, o sea, no tiene una vigencia, no tiene un límite de vigencia. Y por último, este es muy reciente, que es Neighborhood Development, que es para lo que vimos más o menos la primera clase del urbanismo sustentable, el urbanismo bioclimático, qué medidas del nuevo urbanismo, del desarrollo orientado al transporte, etcétera. Y hay dos tipos, ahí sí se puede dar una certificación para el plan, para la planificación primero, de cómo se haría, y otra de
pues ya cómo se construyó realmente. Se implementó todas estas ideas de peatonalidad, de transporte público, de infraestructura verde, etcétera. Y bueno, entonces esos son los tipos principales de certificaciones. Entonces, para cada, de acuerdo a el proyecto que estemos haciendo y al tipo de edificio, pues yo voy a escoger la que me interese o la que sea válida para mi proyecto. Y después dijimos que LEED era un sistema de puntos. Y esos puntos se van a repartir en diferentes categorías, que dijimos, es parecido a lo de las categorías de impacto o los tipos de sustentabilidad. No solo vimos un área de la sustentabilidad en esta clase, vimos iluminación, vimos confort hidrotérmico, pero después saltamos totalmente a infraestructura verde. Entonces son muchas dimensiones diferentes que no podemos atacar un solo sistema. Es lo que quiero que hayan visto en este curso, que tenemos que ir implementando en muchas diferentes áreas. Entonces, LEED incorpora eso y tiene todas estas categorías en las que uno tiene que ir cumpliendo con ciertos puntos. Entonces, la primera va a ser el Iterative Process, donde desde el inicio lo que está pidiendo LEED es que haya un proceso con colaboración multidisciplinaria, con buena organización y que sea un proceso participativo, que incluya todas las partes interesadas, afectadas y beneficiadas, que también ya hemos hablado de eso varias veces. Y entonces, la primera va a ser Location and Transportation. Esa se va a partir en varias subcategorías, que va a ser la ubicación, el transporte y el patrón y diseño de barrio. Que dijimos que el edificio puede influir en la resiliencia urbana o en crear un barrio sustentable o adecuado para los habitantes. Es decir, no solamente tiene un impacto o una responsabilidad interna consigo mismo el edificio, sino tiene una responsabilidad con el entorno que lo rodea. Entonces, con la ubicación, pues nos está diciendo que es importante tener en cuenta el factor natural del entorno natural, la infraestructura que hay en torno de nuestro edificio y pues las características sociales de ese entorno que tenemos. ¿Y qué podemos hacer de estrategia? No les voy a hablar de todos los puntos, de un punto por hacer esto, un punto por hacer esto, porque no acabamos en un semestre, ¿no? Pero mejor eso si les interesa, en su bibliografía hay un libro donde viene cada uno de los puntos posibles para ganar y qué tiene que hacer o cómo puede cumplir con esto. Simplemente yo les voy a hablar de las estrategias principales de diseño que uno puede utilizar para cumplir con puntos en esto. Y van a ver que o sea, estas estrategias las saqué yo casi como tal, como viñetas de un libro, de uno de los libros que viene ahí en su bibliografía, pero van a ver que muchas coinciden hasta con los temas específicos de la clase que vimos, para que vean cómo se liga y cómo se aterriza todo esto. Entonces, dentro de ubicación podemos redensificar, es decir, aumentar la densidad para que el transporte de servicios sea más adecuado y no nos estemos expandiendo horizontalmente como mancha urbana, renovar zonas urbanas, reutilizar edificios y el desarrollo de relleno, ¿no? Es decir, si había un terreno baldío aquí en medio, en vez de irme a construir lejos, aprovecho este terreno baldío. De transporte, pues hay que tener en cuenta el uso de suelo, las tecnologías de los vehículos o el tipo de vehículo que se utiliza para moverse, el combustible gastado y lo que hemos hablado mucho, el comportamiento humano o la parte social. Entonces es importante para diseñar asegurarse que estemos cerca de transporte público, limitar el estacionamiento, que también el problema del nuevo aeropuerto que supuestamente iba a tener certificación LEED Platino, pero iba a tener el estacionamiento más grande del mundo. Entonces, ¿cómo llego al aeropuerto? En carro. Pero si no hay estacionamiento, pero hay una parada de transporte público cerca, bueno, a lo mejor me conviene en vez de estar buscando horas y horas de estacionamiento, pagar mucho estacionamiento, me incentiva el irme en transporte público. O sea, hay un estacionamiento de bicicletas grande, me incentiva en irme en bicicleta porque sé que tengo un lugar donde dejar de manera segura mi bicicleta, que es justamente lo que nos está hablando aquí de la infraestructura ciclista. De hecho, a veces dan puntos, si uno tiene hasta regaderas que puedan utilizar los ciclistas, porque es mucho de la que dice, bueno, yo tengo que ir a trabajar en traje, pero el ir en bicicleta 40 minutos me va a dejar sudado, voy a quedar oliendo mal. Entonces, parte de los puntos es, voy a trabajar me voy en bicicleta en una cierta ropa deportiva y ya me baño llegando y me visto con un traje y estoy fresco y no estoy sudado. También, ¿cómo estamos aportando a la comunidad local, que es que haya un uso de suelo diverso? Dijimos que era, en vez de tener
una parte segregada de uso de suelo residencial y otra parte de uso de suelo comercial. El nuevo urbanismo nos pide que estemos mezclando todos y que también haya suficientes espacios y suficiente infraestructura para los peatones. El siguiente punto va a ser Sustainable Sites, que nos va a hablar del diseño del sitio y la administración, el manejo del agua pluvial, de las escorrentías y el efecto de la isla urbana de calor. Entonces, hay que buscar preservar las áreas verdes, buscar que estén preservadas, pero que aparte sean paisajes nativos, que la huella física del edificio sea menor, es decir, que metros cuadrados construidos en planta, es decir, que la planta construida del edificio, porque metros cuadrados pues, en todos los niveles, ¿no? Aquí me refiero a la planta del edificio, sea solamente un porcentaje, una fracción del predio total, que haya un porcentaje alto de áreas verdes, ya hablamos y ya leyeron de la contaminación lumínica, minimizar áreas impermeables, es decir, con la infraestructura verde favorecer infiltración, ralentizar avenidas, controlar hidrogramas y si se puede captación pluvial para reducir la huella hídrica azul. Aquí, ¿cómo podemos reducir el efecto de isla urbana de calor? Ya hemos hablado con enfriamiento evaporativo, con infraestructura verde como bosques urbanos y azoteas naturadas. También reducir las áreas asfálticas, que es jugar con el albedo, con la reflectividad. Y también pues hablamos que el color de las superficies de nuestro edificio, sobre todo de la azotea, si lo podemos poner blanco, vamos a reflejar en vez de absorber calor y eso va a mitigar la isla de calor urbano. Eficiencia de agua va a ser tanto el uso eficiente del agua en interiores como en exteriores. Entonces, en interiores es tener muebles hidrosanitarios que ahorren. Si se puede, ya hablamos que instalar un triple sistema de drenaje, es decir, unas bajadas pluviales, bajadas de aguas grises y bajadas de aguas negras. Reciclar y tratar el agua gris y el agua negra y utilizarla para tasas y mingitorios, por ejemplo, tener medición sectorizada para detectar muy bien problemas de fugas y evitar problemas de presión. Y en exterior, bueno, el seripaisajismo es justamente hacer paisajismo con plantas xerófitas, que ya hablamos, tener plantas nativas, si se pueden tener plantas endémicas mejor, y buscar los sistemas de irrigación más eficientes, que dijimos, por goteo, por capilaridad, reciclar el agua, que el agua que se llegue a utilizar de riego, si llega a ser necesario, pues tener que sea más bien agua reciclada. La siguiente categoría va a ser energía y atmósfera, que va a ser reducir la huella de carbono y reducir el uso energético, tanto de calefacción o de enfriamiento o de climatización, como el consumo eléctrico. Entonces ahí va a ser muy importante controlar la demanda máxima que tengamos, tener instalaciones de iluminación más eficientes, con eficiencia energética, utilizar energía renovable y también tenemos un sistema muy bueno de monitoreo para poder detectar problemas que pueda haber o cómo se distribuye este consumo de energía a lo largo del día y de las estaciones. Y aquí vamos a llegar a algo que no les he mencionado en otras categorías, pero resulta que dentro de cada categoría hay prerequisitos. Es decir, no puede decir uno, bueno, cumplo con los puntos de estas tres categorías y las otras me valen, ¿no? Sino que hay una mínima cantidad de requisitos que uno tiene que cumplir en cada categoría y luego hay unos puntos adicionales que uno puede ir acumulando. Entonces, para energía y atmósfera, pues es muy importante tener buen manejo de refrigerantes que son parte de estos, bueno, ya no se usan, pero antes eran los clorofluorocarbonos y ahora se usan los hidrofluorocarbonos, que ya leyeron que tienen un potencial de calentamiento global muy alto, tener un buen comisionamiento y un buen monitoreo y operación de los sistemas de energía para que mantengan su eficiencia y un rendimiento mínimo por metro cuadrado de construcción y estar monitoreando continuamente. La siguiente categoría va a ser materiales y recursos, donde nos habla de conservación de materiales, creo que esto está diferente tamaño de letra, pero bueno, materiales locales, sociales y ambientalmente preferibles y justamente manejo de residuos. El manejo de residuos, pues es idealmente
bueno, ya dijimos, hay manejo de residuos en la construcción y manejo de residuos en la operación. Entonces, en la construcción, de las mejores maneras para disminuir los residuos es con material prefabricado, pero también ese material prefabricado muchas veces no es material local, y lo ideal es utilizar material local. Tener un buen plan de manejo de residuos, que ya dijimos que por la norma se supone va a existir, y estar monitoreando y rastreando qué va a pasar, qué se va a hacer, a dónde se van a llevar los residuos y si se puede reciclar algo. Y entonces ya en operación, pues es tener buenas auditorías, buenos planes de manejo y separar desde la fuente para hacer reciclaje, reutilizar lo que se pueda y compostaje. Y es lo ideal es hacer un compostaje a nivel edificio más que en cada departamento en particular. De conservar los materiales, aquí esto es interesante, que si podemos tener edificios que se están desmantelando, que hablamos de la deconstrucción, no solamente reciclar esos elementos, sino reutilizarlos. Es decir, si estoy construyendo y hay una puerta, puedo quitar la puerta y poner la puerta en el nuevo edificio. Cosas de ese tipo, ¿no? O una luminaria, puedo tomar a un edificio que estamos deconstruyendo. Y también que sean más versátiles, ya hablamos de el reuso de los edificios y cómo diseñar edificios que duren. Y pues también aquí nos está hablando que sean materiales locales, que si son materiales orgánicos como madera o textiles, que sean de cultivo y cosecha sustentable. Idealmente que los materiales estén diseñados para poderse reciclar, poderse compostar y evitar al máximo que se vayan a relleno sanitario. Vimos esta etiqueta de Living Future Institute de los edificios, donde justamente hablaba de cómo se manejaba al final del ciclo de vida del material, idealmente que sea libre de toxinas, también hablamos de la lista roja y que sea idealmente material reciclado. Y en Operations and Maintenance está obligando a que los recursos que se estén utilizando, comprando continuamente, tengan una política de sustentabilidad, que no yo compre cualquier tipo de químicos para limpieza, ¿no? Tengo que comprar sustancias que tengan ciertos estándares de biodegradabilidad y menos afectación a la vida silvestre. Otra que vamos a tener va a ser Indoor Environmental Quality, que también esto lo hablamos un poquito menos porque va más allá de a lo mejor del alcance del curso o del alcance del quehacer de los ingenieros civiles, pero sí les mencioné que había un aspecto de la sustentabilidad de los edificios que era de la salud. Cuando les hablé justamente esto de la lista roja de los compuestos orgánicos volátiles, de la calidad del aire interior, les había hablado yo del calzado, que a veces usa como estrategia el quitarse el calzado para no estar metiendo la suciedad en la suela del calzado, que los productos de limpieza uno los está respirando continuamente. Y bueno, esto del radón del suelo, no sé si existe ese problema en México, pero ahí lo que nos está diciendo es que tenemos que cuidar la geología sobre la que estamos construyendo, porque si es un depósito geológico que tiene ciertos materiales eh, que por su decaimiento radiactivo van a estar liberando radón en forma de gas, que va a haber difusión del suelo hacia arriba, bueno, puede estar las personas respirando este radón y bueno, respirarlo y bueno, afectar a su salud. Es lo mismo parecido al asbesto, ¿no? La iluminación natural, si lo hablamos perfectamente, y el control de iluminación artificial, el confort higrotérmico con la envolvente térmica, la ventilación natural, etcétera. Y aquí nos está hablando cómo es importante hacer un sistema participativo con encuestas de, bueno, yo lo diseñé, pero no sé si realmente las personas se sienten cómodas y poder corregirlo continuamente. Y lo que sí no vimos es la acústica. Si ustedes vieron que era complicado aprender en un par de clases la transferencia de calor para poder diseñar la envolvente térmica o aprender fotometría y colorimetría en una clase para poder entender iluminación natural, bueno, tener que meterle adicionalmente toda la parte de la acústica, cómo se comporta las ondas sonoras en los materiales de construcción, hubiera sido extremadamente complicado y necesitaremos agregar otras 2 o 3 semanas para el curso. Entonces, es algo importante en la construcción que de momento no hay ninguna clase en la Facultad de Ingeniería donde se estudie esto. No sé si en arquitectura lo lleguen a estudiar, pero sí es algo importante en el diseño de edificios y sobre todo en ciertos tipos de edificios como auditorios, pero en hotel, en departamentos, va a ser importante porque no queremos que un departamento esté escuchando lo del departamento de junto. Entonces sí es importante este diseño acústico, esto sí fue lo que
no vimos dentro del curso. Pero bueno, si les interesa, les puedo pasar ahí algunos libros. Ahora sí, de los prerequisitos y los créditos. Ya les dije que cada categoría tiene una cierta cantidad de puntos específicos, de prerequisitos que es obligatorio cumplir. Y esos prerequisitos no me dan puntos, pero si no los cumplo no me dan la certificación. Y ya después están los créditos, que son las aplicaciones que me pueden decir, si pones paneles solares te doy un punto, ¿no? Si pones mingitorios secos te doy un punto, y así va sumando uno los puntos. Pero, por ejemplo, sí estar obligado a reducir el uso de agua de acuerdo a un nivel base, eso no me da puntos, es algo que estoy obligado a hacer. Y ahora, los créditos son opcionales, no estoy obligado, ahí sí me los puedo repartir como quiera, pero sí me van a dar al menos un punto cada crédito, siempre va a ser una cantidad de puntos entera, no me puede dar 1.5 puntos, pero no todos dan un punto, hay unos que dan más puntos, porque se hace una evaluación, una categorización de la importancia del impacto que se está mitigando, que lo vimos más o menos eso en las clases de análisis de ciclo de vida. Entonces, el US Green Building Council consideró que ciertos impactos sean más importantes y a esos impactos les da más puntos. Y va a haber otros, si ustedes ven aquí la lista de categorías, hubo dos categorías que no platicamos, Innovation in Design y Regional Priority. Entonces, ahorita vamos a hablar justamente de eso con el Exemplary Performance. Entonces, los créditos me están pidiendo como un porcentaje de cumplimiento, es decir, por los paneles solares, cubrir el 30% de la energía utilizada con paneles solares. Y si cubro el 30, me dan un punto. Si cubro el 35 me dan, o el 40 me siguen dando un punto. Pero si resulta que yo puse paneles solares para cubrir el 80% de la energía, que estoy haciendo un rendimiento ejemplar, es mucho mayor, excediendo mucho lo que me están pidiendo, me pueden dar puntos adicionales. Entonces ahí va, bueno, cumpliste con el doble, con el triple de lo que se te pedía, te damos un punto más, de exemplary performance. Y eso se van a dar en la categoría de Innovation in Design. Pero si aparte yo puse una tecnología nueva o una solución novedosa que nadie había implementado antes, además por innovación me pueden dar puntos adicionales porque es un logro sin precedentes. Entonces, esa es la categoría de Innovation in Design. Por el otro lado, la de Regional Priority es justamente, ya lo hemos hablado muchas veces, que un edificio sustentable depende totalmente del sitio particular donde esté instalado. Entonces, muchas de estas categorías no son tan fáciles de implementar en todos lados. Es decir, si yo vivo en el Reino Unido, pues poner paneles solares va a ser bastante complicado porque todo el tiempo está nublado. Entonces, cumplir con el punto de paneles solares va a ser casi imposible. Y también, si quiero utilizar materiales locales, a lo mejor vivo en un, no sé, en algún país donde no haya una industria del acero, no hay acereras, entonces es muy difícil obtener varillas producidas localmente para mi concreto armado. Pero en México, pues hay acereras en el norte, pero yo tengo la opción entre comprar acero proveniente de el norte de México o comprar acero proveniente de China. Si compro acero de China no me van a dar puntos aquí, pero si compro acero de México sí me van a dar puntos. Pero si en un país dado no se produce acero, es muy, muy difícil cumplir con esos puntos. Entonces, justamente, USG Green Building Council tiene como un mapa de regiones, está obviamente más detallado en Estados Unidos, pero también de diferentes países, y tiene identificados en cada región qué puntos son muy difíciles de obtener. Y si en la región donde yo estoy logro conseguir un punto que es difícil de obtener, me dan puntos extra por lograr premiar que encontré la manera de darle vuelta a esa cierta dificultad. Entonces, justamente dentro de las 7 categorías, si yo sumo todos los puntos posibles, llego a 100 puntos. Y aparte, las 2 categorías adicionales, que va a ser Innovation in Design and Regional Priority, me dan 10 puntos más. Entonces, es posible obtener hasta 110 puntos en total, de 0 hasta 110 puntos. Y de acuerdo a la cantidad de puntos, es el tipo de certificación o el nivel de certificación que me van a dar, que va desde simplemente Certified
Silver, Gold y Platinum, ¿no? Entonces, si ustedes van en un edificio, es que tuvo certificación Silver, es porque tuvo de 50 a 59 puntos. O certificación Platino, es que es mejor porque cumplió con más puntos y al cumplir con más puntos tuvo que cumplir en una mayor cantidad de áreas. Y bueno, ya hablamos de que la certificación es permanente, pero no quiere decir que las condiciones de construcción en el tiempo cero representen que el rendimiento de una operación sea adecuado. No sé si tengan alguna duda acerca de las diferentes categorías o de esto de Innovation Design Regional Priority. Y si no, vamos a continuar con la siguiente parte, que ya dijimos que en cada categoría hay prerequisitos que estamos obligados a cumplir y créditos opcionales. Pero además hay una serie de prerequisitos globales que son forzosos para tener la certificación, se llaman Minimum Program Requirements. Y de hecho uno tiene que afirmar que si resulta que estos requisitos cambian las condiciones y ya no lo cumplen, no se cumplieron al inicio, se puede retirar la certificación. Entonces, el primero es que tiene que estar en una ubicación permanente y en terreno existente, porque dijimos que al igual que en la sustentabilidad, el LEED va a evaluar los edificios en el contexto de su edificación. Hablamos del transporte, hablamos de la precipitación, hablamos de los barrios, de cómo influimos en el barrio, etc. Entonces, depende de la ubicación. Tienen muchos créditos. Entonces, no puedo certificar con LEED una casa rodante, no puedo certificar un barco, etc. Pero aquí hay un detalle muy importante que no se los puse en la presentación y es importante que lo pongan. Es tierra existente. Entonces, habrán visto ustedes proyectos de un aeropuerto construido en Hong Kong y hay también uno construido en, ¿cómo se llama esto? En Osaka, en Japón, que son sobre un relleno de terreno sobre el mar, es decir, había mar y se ganó terreno haciendo un relleno, escolleras, etcétera, y sobre ese nuevo terreno, sobre esa isla artificial se puso. Eso no se puede certificar con LEED, porque eso tiene un impacto importante. Sí, a lo mejor en Singapur, bueno, no tenemos el espacio y también aquí puede llegar a pasar eso, pero siempre que rellenamos algo y es una isla artificial, estamos matando a un ecosistema completo. No es como que no haya nada en ese pedazo del mar. Esos tipos de obras generan impactos muy importantes y por eso no se certifican. Lo que sí se permite es si se hizo un tipo de relleno en algún puerto hace 100 años o hace 50 años y ahora construyo algo sobre ese tipo sobre ese lugar como renovación urbana. Pero ahí es donde uno puede hacer trampa. Yo puedo construir ahorita, rellenar, ganar parte del terreno al mar y no hago nada. Digo, pues fue únicamente para hacer una calle, ¿no? Y 10 años después hago un edificio y lo certifico con LEED. Pero resulta que desde hace 10 años ese era mi objetivo, pero únicamente estaba espaciándolo para cumplir con este requisito. Entonces, en ese caso, si se dan cuenta, me pueden quitar totalmente la certificación. Entonces, por ejemplo, el nuevo puerto de todos los edificios que hay en el nuevo puerto de Veracruz no son certificables porque se está ganando terreno al mar. También hay que tener muy bien definidas las fronteras del sistema, es decir, que no solamente tiene que coincidir exactamente la frontera del LEED con los límites del predio, pero tampoco puedo exagerar, ¿no? No puedo nada certificar el edificio y el jardín e ignorar el estacionamiento que es impermeable, ¿no? Porque eso me va a quitar puntos en cuanto a la infraestructura verde y a la escorrentía urbana. Entonces hay que considerar toda esa infraestructura que se va a modificar en el proyecto y que va a ser aprovechada por los usuarios. Y bueno, cada tipo de certificación particular tiene unos requisitos de área construida para poder saber qué es lo que decíamos de los 9 pisos de residencial para saber en qué tipo de certificación te toca. Ok, sí, los Create Interpretation Rulings, es algo que van a ver que existe mucho en la industria de la construcción, que, bueno, se llama así, pero si yo soy constructor y estoy haciendo mi edificio y de pronto veo el plano estructural, los detalles constructivos y digo, oye, esto no tiene lógica, no se puede hacer, o cómo implemento esto.
Entonces tengo que ir con el despacho que hizo el plano y hacerles una consulta de, oye, las condiciones reales en sitio son estas. Entonces, dadas las condiciones reales, no puedo aplicar lo que hay en este plano. ¿Qué me vas a decir que haga? O sea, muchas veces uno tiene que reaccionar como constructor rápidamente, pero lo ideal es tener esa respuesta del despacho para no decir, ah, bueno, pues sí, quita esta columna, ¿no? No hay espacio para la columna, quítala, no hay problema. Y se cae el edificio. Entonces, justamente esas consultas sobre detalles particulares de créditos o de prerequisitos se va a llamar Credit Interpretation Rulings. Y la vamos a hacer ante el GBCI, de hecho hay que pagar para que nos den una respuesta, y va a dar una clarificación que solo va a aplicar para ese proyecto en particular y no va a ser público, solamente me va a contestar en privado. A veces a mí me interesa, es decir, si un proyecto más adelante y quiero aplicar lo que me contestaron la vez pasada, no va a ser válido, tengo que volver a hacer una consulta. Si quiero hacer una consulta general que genere precedentes, o si digo que hay un error en este requisito, puedo hacer algo que se llama más bien lead interpretation. Y esa ya no la hace el GBCI, la hace USGBC y se va a publicar con un anexo en los lineamientos de la certificación. Y ahora todos los proyectos les va a aplicar esa aclaración. Ahora, justamente la certificación, obviamente hay que pagar en varios procesos, pero bueno, o sea, no sé exactamente cuánto cueste. Depende también de los metros cuadrados, pero pongan que cuesta $10,000. $10,000 puede parecer mucho, pero para un edificio de 30, 40 millones de dólares, $10,000 que le van a dar 20% de plusvalía, es algo que realmente el retorno de inversión en la certificación del LEED es altísimo, altísimo, y por eso también si uno se dedica a dar consultoría sobre certificaciones LEED, pues justamente una estrategia de ventas es hablar de ese retorno de la inversión, de cuánto invierto contra cuánto recupero. Entonces, hay un sitio web donde ya uno registra el proyecto, pone los puntos a los que va a intentar aplicar, sube toda la documentación, se pone que hay un responsable por cada punto, y uno puede pagar porque una vez que subo todos mis planos, los revise GBCI y GBCI me diga, bueno, este parece ser que sí lo cumples, este no, este sí, este no, este sí. Pero no me va a dar la certificación, únicamente como que revisó mi proyecto, que es lo que hizo el aeropuerto de la Ciudad de México. Todavía no está certificado. Y ya después, cuando esté construido y cuando se pueda empezar a utilizar, ahora sí van a revisar, compaginar planos y lo construido para ver si se da la certificación y si realmente se cumplen con los puntos particulares. Entonces, realmente lo que va a pasar es que el equipo sube la documentación y GBCI toma la decisión sobre la documentación. No hay como tal una visita técnica. Pero bueno, en cualquier momento se puede ver si resulta que hay alguna duda o si se cree que se mintió con la documentación. Y bueno, ya va a anunciar GBCI la certificación, cuántos puntos obtienen y la certificación particular que se va a ganar. Y si a mí no me parece el resultado, puedo apelarlo a GBCI. Y si no me parece la apelación, puedo apelarlo ya directamente a USGBC. Entonces, ese es el esquema general de cómo funciona el LEED. No me voy a ir en tanto detalle con los siguientes, porque tampoco queda mucho de la clase. No me voy a ir tanto en detalle con los siguientes sistemas, porque todos funcionan igual. Todos tienen categorías, todos tienen puntos, tienen prerequisitos, y pues tengo que ir cumpliendo los puntos, ¿no? Entonces, nada, son los detalles de la estructura de la organización, pero la estructura general es igual. Entonces, ya hablamos del LEED de Estados Unidos. Reino Unido creó BREEAM, que también tiene un nombre complejo y largo, Building Research Establishment Environmental Assessment Method, creado por BRE, Building Research Establishment. Es decir, recuerden ustedes, ya es la tercera vez que hablamos del Building Research Establishment. La primera fue cuando les mencioné muy brevemente una estrategia de cálculo de iluminación natural, de estos diagramas que se utilizaban, que se hicieron en los 60s. La siguiente vez les hablé del catálogo de los impactos que tenía cada material de la construcción, y la tercera es con esta certificación BREEAM, que va a ser junto con LEED el más popular. Entonces, ellos en vez de hablar oro, platino, plata, etcétera, van a ser pass, good, very good, excellent y outstanding. Y da igual van a ser varios tipos de certificaciones para construcciones nuevas, una internacional, para comunidades, para remodelaciones, etcétera, para operación. Y las categorías son ligeramente diferentes, pero es lo mismo: contaminación, administración, energía, agua, materiales, residuos. Entonces,
Nada más es mover un poquito esas categorías. Y también hay una acreditación que va a ser BREEAM AP, que es parecida al LEED AP, pero BREEAM sí tiene una academia de entrenamiento que ellos mismos manejan, que va a ser la BRE Academy. Otro que ya leyeron ustedes un poco es el Living Building Challenge, y que también ya hablamos del Living Future Institute cuando hablamos de estas etiquetas nutricionales de los productos. Y aquí, en vez de llamar las categorías, las vamos a llamar pétalos. Aquí vienen Place, Water, Energy, Health and Happiness, Material, Equity y Beauty. Aquí, la idea de ellos hablan de que quieren hacer edificios que tengan un impacto positivo. Yo tengo muchas dudas si realmente los edificios pueden tener en algún momento un impacto positivo, es decir, si cualquier espacio natural está mejor con un edificio que sin un edificio, que no necesariamente es malo o terrible que siempre haya un impacto negativo cuando construimos y que lo intentemos mitigar, pero el mitigarlo y luego volverlo además positivo, eso, en mi opinión, no se puede, pero hay personas que dicen que sí se puede. Entonces es mucho, mucho, mucho más estricto que los otros sistemas. Los otros sistemas te vieron la crítica que era de, bueno, puedes estar certificado LEED, pero a lo mejor no ahorras más. Este sí estás obligado a ir mucho más adelante en sustentabilidad. Pero también se le critica que tiene los elementos subjetivos, como de cómo mido la felicidad de los ocupantes del edificio. ¿Cómo mido si es la belleza del edificio? Si la verdad hay edificios que uno puede tener, me gusta este estilo arquitectónico, pero este no me gusta. Entonces, ¿cómo puedo medirlo más objetivamente? Entonces, ahí se complica un poco la situación. Pero aquí no solamente me está pidiendo que ahorre 10, 20% de energía, me está diciendo que tengo que producir más energía de la que consumo y estar entregando energía de la red eléctrica. Tengo que, en vez de tomar agua de la red, tengo que entregar agua, tengo que tener agua de más. Tengo que evitar totalmente materiales de la lista roja, y dimos que el PVC es material de la lista roja y es muy difícil de evitar el PVC. Tengo que evitar la combustión in situ, es decir, no puedo tener boilers o calderas para calentar agua para generar vapor. Entonces, sí, es difícil tener el espacio, por ejemplo, para instalar paneles solares para cumplir más del 100% de la energía, y por eso ustedes vieron que son muy pocos los edificios que tienen esta certificación. Hay una parcial que si solamente cumplo con 3 pétalos me dan la Petal Certification, y hay una que es Net Zero, donde en vez de tener que producir energía de más, con que llegue al 100% de energía que consumo, que produzca la misma energía que consumo, voy a tener esta certificación. ¿Qué esto de consumir de más o empezar a consumir nuestra propia energía? También lo hablamos en las primeras clases con el término de prosumer, de ser consumer y producer. Y aquí sí les importa no solamente la construcción del tiempo cero, sino de cómo se opera con el largo del tiempo y asegurarnos que lo que se construye realmente se está cumpliendo o utilizando. Entonces, construyo y luego opero 12 meses y luego me dan la certificación. El siguiente va a ser el Passive House, que también hubo una lectura donde les hablaron del Passive House. Este es alemán, Passive House simplemente significa casa pasiva. Entonces, es utilizar la calefacción pasiva, que también tuvimos una clase donde hablamos de eso específicamente. Este se va a especificar, se va a centrar en las categorías de consumo energético, tanto eléctrico como calefacción. No se va a preocupar tanto por el consumo de agua, por las áreas verdes, la salud de los habitantes, etcétera. Es consumo energético. Entonces, van a decir, por cada metro cuadrado de energía necesitas, no, por cada metro cuadrado de construcción tienes una cierta cantidad de watts que puedes utilizar para electricidad y para calefacción. Y es muy, muy estricto y es difícil cumplirlo. Además, aquí no es la crítica que se les hacía en la lectura, que no utiliza la ventilación natural. De hecho, está buscando edificios estancos donde haya muy pocas filtraciones. Se pone, de hecho, se tiene que hacer una prueba donde en la puerta del edificio se pone como un ventilador, un soplador, y se está midiendo. Los ventiladores tienen una curva muy parecida a la de las bombas, que es el flujo contra la carga, ¿no? Entonces, entre menos filtraciones haya, más resistencia al flujo va a haber. Entonces, medimos cuánto está consumiendo o cuánto flujo está pasando y hacemos una relación con las filtraciones.
Pero entonces no podemos aprovechar todas las estrategias de ventilación natural y es la crítica que se le hace a este sistema. Pero las estrategias que nos propone es usar calefacción solar pasiva y por eso es un sol que está entrando la luz por una ventana y es phi, se dan cuenta es una P, pero es una phi, que la phi era la de flujo de energía. Entonces usar superaislamiento, es decir, a veces dicen aislamiento de 50 centímetros de espesor para los países nórdicos, en vez de ventanas dobles, ventanas triples, les digo, ser totalmente estanco, mínimas filtraciones, tener la recuperación de calor en la salida de la ventilación, tener bombas geotérmicas y pozos canadienses, que también hablamos de estos sistemas o leyeron de ellos. Muchas veces las ventanas, vimos que en invierno cuando hace frío, las ventanas son una pérdida de calor. O sea, sí nos entra sol durante el día, pero es más el calor que perdemos que el sol que entra. Entonces, en estos sistemas, al contrario, es mayor la energía que entra de la que sale. Y muchas veces no se necesita un sistema de calefacción. Únicamente con la radiación solar y con el calor, las cargas sensibles y latentes internas de los habitantes y de la iluminación, se genera la temperatura adecuada. No se necesita un sistema de calefacción artificial y consume 10 veces menos energía que un edificio convencional. Pero bueno, ya hablamos de la crítica de la ventilación artificial y también va a haber este está hecho para Alemania y para el clima europeo, que es totalmente del clima mexicano, o para eso del clima australiano, que también leyeron ustedes. Entonces ya hay una adaptación internacional, pero en los climas tropicales es muy complicado porque puede haber muchos problemas de condensación y de todos estos moho en las paredes que hablamos con respecto a las paredes, barreras de vapor. Y eso es debido a la ventilación artificial. Entonces se complica un poco, pero también es posible aplicarlo a nuestras localidades. Otro sistema, ahora este sistema no es como tal de edificios sustentables. Me pueden ustedes preguntar, bueno, yo puedo certificar un edificio, pero ¿podemos hablar de sustentabilidad en la construcción de puentes, de carreteras? Yo le puedo decir que sí. Yo tuve la suerte de poder viajar a Islandia. Y lo que es Islandia es espectacular, eh, el entorno, ¿no? Realmente los pueblos son pueblos de la segunda ciudad más habitada de 4.000 habitantes. Entonces no hay mucho que ver de ciudades, pero hay montañas, valles, ríos, etcétera. Es espectacular. A mí lo que me sorprendió muchísimo es que siempre que viajamos en una carretera aquí en México, están los 4 carriles, etcétera, y luego a cada lado de la carretera hay 3 metros, ¿no? Que es el derecho de vía, y además se utiliza para poder tener la posibilidad de ampliar la carretera. Pero bueno, ¿por qué tiene que estar sin árboles ese derecho de vía? Puedo ser dueño yo de esa zona y tenerlo con un bosquecito, es decir, tener una hilera de árboles y ya si en caso que tengo que ampliarla, pues ya corto los árboles, pero durante los años o décadas que no tenga que ampliarlo, me aprovecho de eso. En Islandia realmente el impacto que tenía la carretera, exclusivamente los pocos carriles que tenía, y ya justamente terminando la carretera totalmente natural el medio ambiente. Entonces, se buscaba que el impacto del uso de suelo que tuviera la carretera fuera el mínimo posible. Entonces, se puede hacer ese tipo de implementaciones en puentes, en carreteras, pero eso es más complicado. Ya supongo que habrán hablado en alguna otra materia de los problemas de sustentabilidad de presas, pero bueno, en puertos, vías férreas, bla, 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 ¿no? Entonces, existe un sistema que se llama el CEQAL, que es Civil Engineering Environmental Quality Assessment and Awards Scheme, que se creó en el Reino Unido, pero ya se usa internacionalmente. Se creó por el ICE, que era el Instituto de Ingenieros Civiles del Reino Unido, pero ahora la administra BRE, que son los del BRIM. Entonces, justamente para cualquier tipo de obra civil no inmobiliaria. Entonces, también uno puede buscar tener sustentabilidad y buscar disminuir el impacto en el ciclo de vida de estos otros tipos de obras civiles no inmobiliarias. Entonces, aquí lo que van a hacer que una lista de 200 preguntas. Lo primero que se hace es ver cuáles aplican y cuáles no aplican. Es decir, si hay unas que aplican para construcciones costeras, pero yo estoy construyendo en la Ciudad de México, no aplican esas preguntas. Entonces las elimino y de las que quedaron veo cuántas cumplo adecuadamente. Y es el mismo tipo de certificación. Pass, good, very good y excellent.
Y bueno, aquí sí pueden haber diferentes tipos de proyectos. Puede certificarse el que hace el plan y el cálculo, puede certificarse el constructor, puede certificarse el cliente, pueden certificarse los tres o solamente dos, ¿no? Ahí sí, así hay más variedad. Y son las mismas categorías que ya hemos hablado, ¿no? Por ejemplo, una muy interesante es buscar preservar la infraestructura histórica o el entorno histórico que tenía lugar. Es decir, si voy a construir una carretera y voy a tirar edificios históricos para hacerlo, no es tan bueno, ¿no? El paisaje, la ecología, la biodiversidad, pero también parte social, ¿no? Esto incluye cierta sostenibilidad social del efecto en los vecinos, cómo se está haciendo, está consultándose participativamente, las partes interesadas, partes afectadas, etcétera. Y ya para terminar con esta parte de las certificaciones, bueno, yo les he hablado de las cosas internacionales, pero en México también ya se están haciendo ciertas cosas. No siempre son tan buenas, pero bueno, ya hay algunas. Está la hipoteca verde que la creó el Infonavit. Ven que el Infonavit da créditos. Cada vez es más complicado, es un lío realmente cómo se da ese crédito. Pero los constructores, o sea, como trabajadores, a veces es complicado entender cuánto crédito tiene uno realmente o estar pagando. A mí se me hace raro que tengo que pagar parte de mi sueldo al Infonavit, pero al contrario de la pensión no me lo regresan, sino que si quiero ese dinero me lo dan como crédito. Pero bueno, es para mantener un nivel constante de fondos del Infonavit. Entonces, hay un tipo de crédito especial, hay uno para nuevas construcciones, para comprar una casa, para renovaciones, y hay uno que es hipoteca verde. Es decir, quiero poner paneles solares, bueno, tomo el crédito de hipoteca verde. Y también parte de los desarrollos de vivienda social que hace el Infonavit, y está empezando a pedir ciertos elementos de ecotecnologías. Este del programa de certificación de edificaciones sustentables justamente acaba de ponerse en vigor hace unos cuantos meses, entonces, pues, o sea, se creó en 2008, pero apenas salió la norma, y de hecho ya la tienen en su bibliografía, también la pueden revisar la norma del PESES, y va a ser igual voluntaria, con sistema de puntos. De hecho sería interesante compararla realmente cómo es contra el LEED, etcétera. Y bueno, pues se supone va a ser eventualmente obligatorio en ciertos casos, y como premio me pueden dar un ahorro en el predial. El CONAVI, que también hace los desarrollos de vivienda, bueno, hizo criterios e indicadores para desarrollos habitacionales sustentables, que tenía, bueno, cuáles son los elementos que ellos consideran importantes, que se supone desde hace 10 años se iban a implementar como normas y certificaciones, pero bueno, eso está como que muy difuso, medio olvidado. Este otro, yo no lo considero muy bueno, pero existe, hay un error ahí, es el desarrollo urbano integral sustentable que lo hizo la Sociedad Hipotecaria Federal, que también es parte de las instituciones que se dedican al desarrollo de vivienda en México, o al financiamiento de vivienda, y le debes hacer un oxímoron, desarrollos horizontales masivos sustentables. Yo he visto las fotos porque si hay algunos certificados según ellos de Casa C o Casa Sara y estas, bueno, Casa C ya no existe, ¿no? Pero uno ve las fotos y realmente es igual un desarrollo horizontal en medio de la nada, pero tiene un parquecito, ¿no? Tiene un laguito artificial y tiene un Oxxo en una tienda de conveniencia o de abarrotes ahí, y, o a lo mejor un kinder, y ya con eso se considera que es sustentable. Igual la gente que vive ahí tiene que ir a trabajar a 3 horas de distancia, ¿no? O para estudiar la preparatoria tengo que irme bien lejos. Pero ellos, o a lo mejor pongo un poquito de área, o sea, le pongo 2 metros cuadrados de área de jardín a cada desarrollo, a cada casa, y con eso ya dicen que es sustentable. Entonces, espero que al menos hayan quedado con la idea que este curso, que un desarrollo horizontal masivo no puede ser sustentable. Eso fue lo que vimos en las primeras clases. Pero bueno, existe también esta situación. También ya hay algunos incentivos fiscales para ciertas medidas, como paneles solares. Si uno instala paneles solares, eh, en todo el país puede uno deducirlos al 100% en el primer año del ISR, y en la Ciudad de México en particular generan también ahorros en el primer año en el pago del predial, en el pago de agua y en el impuesto a nómina en caso de ser una empresa. Entonces son unos incentivos bastante interesantes también. Y bueno, no sé si tengan alguna duda acerca
del tema de esta clase, que fue el último tema del curso. O si tengan alguna duda o comentario de cualquiera de los temas que vimos en toda la clase, algo que no les haya quedado claro, algo que tenían ustedes de duda y nunca vimos en todo el curso. Y bueno, si no, pues entonces estaremos terminando el temario. Entonces, estas clases extra. Primero, ahorita agradecerles a ustedes y creo que a mayoría de ustedes estuvieron presentes en la clase pasada, pero por haber entrado a estas clases que eran opcionales. Bueno, de hecho vamos a dejar de grabar ya para esta última parte del